Ok, buenas noches. Ya nada más estoy esperando a que se cargue. ¿Ya pueden ver el recurso que está disponible? Ya se puede ver. Ok. Ok, vamos a empezar. Ahí voy. Ok, vamos a empezar a nuestra segunda sesión de la semana 1 del módulo 12. ¿Sí están viendo la pantalla? Me dijeron, ¿verdad que sí? Sí se ve. Ok, el día de hoy vamos a ver dos leyes. La primera, donde está la flecha, es la ley de Ohm y la segunda es la ley de Watts. Estas dos leyes que vamos a ver el día de hoy, lo vamos a estar utilizando prácticamente en la actividad integradora 2, la actividad integradora 4, la 6, y en el proyecto integrador también lo vamos a estar utilizando. Entonces, si el día de hoy aprenden estos dos conceptos estas dos leyes que vamos a manejar el día de hoy, pues se les va a hacer mucho más sencillo a lo largo de este módulo 12, porque se van a dar cuenta que esta ley la vamos a estar utilizando muy comúnmente. Entonces, vamos a dar inicio a, a- a estas dos leyes. Prácticamente la ley de Watts y la ley de Ohm son muy similares o son muy parecidas. A diferencia de la ley de Watts, esta ley de Watts tiene igual la letra I, que es intensidad de corriente, tiene la V, que es voltaje, tiene resistencia, pero para la ley de Watts se agrega una letra más que se llama potencia, ¿sí? Entonces, prácticamente son muy similares, la única diferencia es una sola letra y dependiendo de eso es cómo lo vamos a estar utilizando. Estas dos leyes prácticamente lo vamos a encontrar en cualquier circuito eléctrico como un conjunto de elementos conectados entre sí por medio de conductores que nos van a permitir el paso de corriente. Entonces, si nosotros empezamos a ver paso de corriente, pues la mayoría de los aparatos electrónicos o aparatos electrodomésticos pues van a tener este paso de corriente. La licuadora, el horno de microondas, el refrigerador, el televisor, la computadora, el celular, pues todos tienen este principio de la ley de Ohms y la ley de Watts. Para la ley de Watts, que es el primero que vamos a estar utilizando, nosotros tenemos estas tres fórmulas. Estas tres fórmulas las usamos para calcular la potencia. Potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Potencia es igual a resistencia por intensidad de corriente al cuadrado. Y potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Estas son las unidades de medida y es muy importante que ustedes se lo aprendan. Por ejemplo, la potencia siempre va a ser watts. Ahorita vamos a empezar a resolver problemas y vamos a empezarle a nombrar tal y como es. La potencia, el resultado siempre va a ser watts. El voltaje, su resultado siempre va a ser volts. La intensidad de corriente, de repente lo vamos a encontrar como corriente, pero la intensidad de corriente, que es la letra I, siempre va a ser amperes. Y la resistencia, que en ocasiones vamos a encontrar la letra omega, va a ser siempre ohms, ¿sí? Esas cuatro unidades de medida necesitamos aprenderlo porque lo vamos a estar utilizando comúnmente en la semana 2, en la semana 4, en la semana, en la semana 2, bueno, en el proyecto integrador 2, en el 4, en el 6 y en el último proyecto integrador vamos a utilizar la ley de Watts y la ley de Ohm. Ok, entonces si yo conozco el voltaje y la corriente, pues voy a utilizar la primera fórmula. Si yo conozco la resistencia y la intensidad de corriente, voy a utilizar la segunda. Si yo conozco el voltaje y conozco la resistencia, voy a utilizar la tercera fórmula.
¿Dudas hasta ahí? Ninguna, gracias. Ok, entonces vamos a... Ninguna. traen calculadora a la mano, ¿verdad? Hoy las operaciones que, Sí. que vamos a hacer son muy sencillas, pero las operaciones las van a ir haciendo ustedes. Ok, entonces vamos a resolver el primer problema y es este. Lo primero que tenemos que hacer, yo siempre les digo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una tablita donde vengan los datos que vamos a tener o los datos que vamos a utilizar. Entonces, datos. Cuando tenemos la ley de Watts, vamos a tener 4 posibles datos. Potencia, voltaje, intensidad de corriente y resistencia, ¿sí? Dense cuenta, vamos a empezar a leer el problema. Estos son los datos que yo voy a tener cada vez que voy a usar la ley de Watts. Entonces, vamos a leer el problema. Dice determinar, aquí me dice determinar la potencia. ¿Qué significa? Que la potencia pues no la conozco, entonces la que voy a encontrar. De un aparato, si el voltaje es de 120 volts. Aquí mismo me dice que el voltaje es de 120 volts. Entonces, como es voltaje, va en la letra V. 120 volts. Con una resistencia que es la letra R, de 20. Entonces, aquí le voy a poner 20 ohms. Dense cuenta, yo necesito encontrar la potencia. Ahí voy. Ok, necesito encontrar potencia. Conozco voltaje y conozco resistencia. ¿Cuál de las 3 fórmulas voy a utilizar? ¿La amarilla, la verde o la que no tiene color? La que no tiene color. La que no tiene color, ¿por qué? Porque conozco voltaje y conozco resistencia. Muy bien, Karen. Entonces, agarro la fórmula, la última, ¿sí? Y ya teniendo la fórmula, para eso me sirven los datos, porque yo conociendo los datos, yo puedo saber cuál es la fórmula que necesito utilizar. Aquí voy a utilizar potencia, me dice que es voltaje. Dense cuenta, el voltaje está elevado al cuadrado, ¿sí? 120 al cuadrado. Y ahí voy. Ahorita le voy a poner le tienen que poner unidades de medidas. Ok, voltaje es al cuadrado, 120 volts. Y la resistencia me dice que son 20 ohms. Hágame esa división, por favor. Y dígame cuánto les da. ¿Cuánto les da? 60. 60. ¿Todo les da lo mismo que Miriam? Tenemos que elevar el voltaje 120 al cuadrado, ¿verdad? Es correcto. Ah, bueno, a mí me da 720. 720, ¿qué? Ay, se me olvidó. Watts. Watts. La potencia es watts. Ok. Miriam, algo hiciste mal. Acuérdense que cuando ustedes vean... Y se me olvidó elevar al cuadrado. Es asesor. correcto. Una disculpa. No, no hay problema. ¿A qué voy? Uno de los principales problemas que cometemos siempre es que no lo elevamos al cuadrado. Entonces, yo les he dicho, si nos equivocamos, no pasa nada. Al contrario, yo prefiero que se equivoquen ahorita que estamos haciendo los problemas para poder corregir y para que el día que ustedes estén solitos, pues ahí sí, pues no los puedo ver, no sé si van bien, van mal. Aparte de Karen y aparte de Miriam, Georgina, Amaranta, Rosalía, dudas. ¿No? Georgina, Ana, Amaranta, ¿no tienen dudas? Ahí está el chat, por si no pueden abrir el micrófono, ahí también tienen el chat o levanten la manita para saber que sí están.
y no nada más están conectados, ¿no? Ok, yo espero que no haya dudas. Ok, entonces son 720 watts. Vamos a pasar a otro problema. Ok. Aquí va a ser exactamente lo mismo. Me voy a llevar la tablita de datos y lo voy a empezar a... Voy a vaciar, voy a eliminar todos los datos. ¿Por qué? Porque pues cada problema tiene sus datos diferentes, ¿sí? Pero los datos, por ejemplo, las letras no van a cambiar. Siempre va a ser lo mismo. Ahí va. Dice, determinar la potencia de un aparato. Determinar la potencia de un aparato, que significa que no conozco la potencia. Si la resistencia, aquí viene, si la resistencia es de 30 ohms, entonces le pongo 30 ohms. Y la intensidad de corriente, es de 4 amperes. Entonces, la intensidad de corriente es de 4 amperes. Ok, espérame. Ok, ¿qué fórmula voy a utilizar? La que está en verde. La que está en verde es correcto. ¿Por qué? Porque con la fórmula verde, pues yo tengo resistencia y tengo intensidad de corriente. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Agarro la fórmula que voy a utilizar. Esta presentación, acuérdense, la voy a poner en el foro novedades para que ustedes la puedan descargar y ahí mismo puedan utilizar las fórmulas que vamos a estar utilizando. ¿Va? Son 30 ohms. La intensidad de corriente es de 4. Le voy a poner 4A. Acuérdense que 4A es amperes. Ok, ¿me pueden hacer esa operación y me dicen cuánto les da? ¿120? ¿Les da lo mismo que a Georgina? A mí me da 480 watts. Ok, muy bien, Karen. ¿Alguien más aparte de Georgina y Karen? A mí también me da 480. Ok, muy bien. Otra vez. 480 ¿qué? 480 ¿qué? ¿Qué unidad de medida estamos encontrando? Watts. Es correcto. Watts. Georgina, te pasó lo mismo que le pasó a Miriam. El 4 sí, no. Elevarlo al cuadrado. Exactamente, el 4 no lo elevaste al cuadrado. Ok. Amaranta, Ana, Abigail, dudas. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Buenas tardes, disculpe, yo apenas me voy uniendo y estoy un poquito perdida. Ok, muy bien, Abigail. Ahora, ustedes solitos resuelvan ese problema que está en pantalla. Resuelvan ustedes solitos. Si alguien lo termina, me dice. Me da 250 watts. 250 watts. Ahorita vemos, Karen, si alguien más le da lo mismo que a ti.
¿Alguien le da lo mismo que a Karen? Sí, asesor, 250. Ok, muy bien, Miriam. Georgina, Amaranta, Ana, Abigail, ¿cuánto les da? Si tienen dudas, necesitan decirme. ¿Saben qué? Tengo dudas. Vamos a resolverlo. Me voy a traer esto mismo. Y borro estos datos porque pues cada problema tiene datos diferentes, ¿va? No hay ni un problema, todos los problemas van a tener datos diferentes. Ok, me dice determinar la potencia. Aquí mismo me dice determinar la potencia. Entonces, lo que yo no conozco, pues es la potencia. De un aparato, si el voltaje es de 50 volts. El voltaje es de 50 volts. Perdón. 50 volts. Y la intensidad de corriente es de 5 amperes. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la fórmula que se le parece a la primera. Entonces, potencia es igual, aquí voy a multiplicar lo que es el voltaje es 50 volts y la intensidad de corriente es de 5 amperes, por lo tanto esto es de 250 watts. Ok, dudas. Ningún asesor. Ok, Abigail, Georgina, Sí, Amaranta, ninguna duda. Ana, no te he escuchado hablar a Ana ni a Amaranta, no las escucho. Georgina, ¿tienes dudas? No. Ok, acuérdense que del lado derecho en la parte de arriba deben de tener un micrófono donde viene donde viene el micrófono ya lo pueden activar y desactivar. Karen, ¿tienes dudas? No, ninguna, gracias. Ok, muy bien. Ok, resuelvan ese. Si alguien lo termina, me dice. Dime, Georgina. Me sale 25,000. ¿Alguien le da ¿alguien le da lo mismo que a Georgina? A mí me da 10 amperes. Ok. A mí también me da 10 amperes. Ok. Lo voy a resolver para que vea Georgina y los demás cómo lo vamos a resolver. Me voy a traer esta tablita. Acuérdense que la tablita, pues, cuando utilizo ley de Watts, va a ser la misma tabla, ¿sí? O sea, los mismos datos. Para la ley de Watts, son los mismos datos, nada más que hay que ir acomodando los datos como nosotros lo tenemos. Ahí va. Dice, determinar. Aquí me dice que voy a encontrar otra cosa, ¿sí? Determinar la intensidad de corriente. ¿Qué significa? Que ahora la que no conozco es la intensidad de corriente. De un aparato, si el voltaje es de 50 volts, voltaje es 50 volts.
Y la potencia, aquí me está dando la potencia, es de 500 watts, ¿sí? Dense cuenta, yo necesito una fórmula donde venga potencia, donde venga voltaje y donde venga intensidad de corriente, y prácticamente es la primera fórmula, pero ahí estoy buscando potencia y yo no necesito buscar potencia, ¿sí? Cuando tengo algo así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito despejar. Prácticamente en muchas cosas vamos a tener que despejar, ¿sí? Entonces, dense cuenta, aquí tengo potencia. Lo voy a hacer más grande. Yo necesito dejar a la I solita, ¿sí? Si el voltaje, yo necesito dejar a la I solito, por lo tanto el voltaje necesito moverlo. Si el voltaje está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo, ¿sí? Por lo tanto, voy a poner voltaje y aquí me va a quedar la I solita. Y acuérdense lo que les dije, yo lo puedo resolver así con la I del lado derecho, pero siempre estamos acostumbrados a que siempre la I queda del lado izquierdo, pero no importa si está del lado derecho o del lado izquierdo, nada más hay que ponerlo. Y aquí yo ya tengo el despeje, ¿sí? Esa fórmula ahí la voy a dejar, ¿por qué? Porque necesitamos para que quede de evidencia. Y ahora sí voy a encontrar la intensidad de corriente. Me dice que la potencia es 500 watts y el voltaje son 50 volts. Si yo hago 500, si yo divido 500 entre, pues me va a dar lo que habían dicho, 10 amperes. Ok, dudas de lo que acabamos de hacer. Ninguna, gracias. Ninguna. Georgina, Amaranta, Rosalía, Abigail, dudas. No, ninguna. Ok. Ok, entonces ya terminamos de ver la ley de Watts. Nos vamos a ir. Oh, ok. Dense cuenta, esto que yo acabo de calcular, ustedes van a encontrar la intensidad de corriente. De repente, por ejemplo, ahorita al final me voy a ir al proyecto integrador para que entiendan ustedes. En ocasiones, para nosotros calcular la intensidad de corriente, utilizamos esta fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula que yo utilizo para encontrar la intensidad de corriente. Dense cuenta, este resultado que les dé, porque ustedes van a encontrar intensidad de corriente, lo van a comparar ustedes con una tabla que les va a proporcionar la actividad. Déjenles explico esta tabla. Ok, esta tabla, esa intensidad de corriente yo lo acabo de encontrar y me dice que son 10 amperes. Si se dan cuenta, aquí tengo calibres de cable, el 12, el 10, el 8, el 6, el 3, el 1, el 3 diagonal 0. Dense cuenta de algo. El calibre de cable, si se dan cuenta aquí, el cable se está poniendo más grueso. El calibre entre más grueso es más caro, ¿sí? Pero cuando yo voy a hacer una instalación eléctrica, yo no puedo poner yo no puedo escoger un calibre que me soporte menos amperaje. Por ejemplo, si a mí me dio 10 amperes, a ustedes les van a preguntar qué calibre de cable me recomiendan. En este caso, yo les voy a recomendar un calibre 12, porque el calibre 12 aguanta 20 amperes, ¿sí? Entonces, si me da la intensidad de corriente, me da 10 amperes, yo voy a escoger un calibre de cable que me permita soportar ese voltaje, ¿ok? Entonces, aquí yo sugiero el calibre 12. Si yo tuviera un calibre, si yo tengo calibre 30, si a mí me hubiera dado 32 amperes,
¿Qué calibre de cable me recomiendan colocar en la instalación eléctrica de mi casa? El Calibre 8. 8. El calibre 8 es correcto. Si se dan cuenta, el calibre 8 me soporta hasta 40 amperes. Si ustedes me hubieran dicho el calibre 10 es más barato, pero me soporta hasta 30 amperes. Si a mí me da la intensidad de corriente, me da 32 amperes, significa que mi instalación eléctrica se me va a quemar, ¿sí? Yo no puedo escoger un calibre que no soporte la intensidad de corriente que me está dando. Siempre tengo que escoger hacia arriba. Ustedes me van a decir, sí, pero el calibre 8 me sobra mucho, no importa, pero no se me va a quemar. Si yo escojo el calibre 10, se me va a quemar el cable. Por ejemplo, si yo tengo un calibre, si a mí me da la intensidad de corriente, me da 54 amperes, ¿qué calibre de cable me recomiendan utilizar en mi casa para hacer la instalación eléctrica? El 6. El 6. 6. Georgina, Amaranta, Ana, Rosalía. Se iría hasta el 3. No. Lo que dijeron, el 6 es correcto. Dense cuenta, el calibre 6 me soporta hasta 55 amperes. Si yo digo que es calibre 8, el calibre 8 se va a quemar la casa. Pero si yo escojo el calibre 3 que soporta 100 amperes, sí me va a aguantar la intensidad de corriente. Pero este calibre, el calibre 3, es mucho más caro, ¿sí? Por eso el calibre 6 me logra soportar hasta 55 amperes. Si me da 54, significa que con el calibre 6 es más que suficiente. El calibre 3 también va a soportar ese amperaje, pero la instalación eléctrica me saldría muy cara, ¿sí? Y yo tengo que ahorrar. Georgina, ¿dudas? No, ninguno. Amaranta, ¿no puedes ni siquiera poner la manita para saber que realmente estás? O Ana, Rosalía, porque no han hablado y pues, no sé si están o no están conectados. Disculpe, maestros, pero sí estoy aquí oyendo todo. Ok, bueno, necesitan participar. Gracias. Ok, Ana, ¿tienes problemas con tu micrófono? Ok, Amaranta, ¿me escuchas? Sí, maestro, aquí estoy. Ok, bueno, se supone que tú ya entregaste la actividad es porque ya sabes cómo hacerlo, ¿va que sí? Sí, Ok, ahorita te voy a preguntar. sí, A ver está si es bien. cierto. Ok. Hasta aquí no hay dudas de qué calibre de cable escoger. Ninguna. Ninguna, Ok. maestro. Ok, Ninguna. muy bien. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver la ley de Ohms. La ley de Ohm es mucho más fácil todavía que la ley de Watts. ¿Por qué mucho más fácil? Porque nada más incluye 3 letras. La V, que es voltaje, que ya sabemos que es voltaje. La I, que es intensidad de corriente. Y la R, que es resistencia. Ok, este es un circuito en serie. Este es un circuito en serie y me dice que yo sume la resistencia total. Si yo sumo la resistencia total, aquí tengo 100. Esta es la otra resistencia y tengo 3.3 y esta es otra resistencia y tengo 4.7. Si yo sumo 100, como voy a sumar la resistencia total, pues sumo 100 más 3.3 más 4.7 y esto me va a dar 100 más 3.3 más 4.7 me va a dar 108. ¿Y la resistencia? ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? Ohm. Ohms. Es correcto, Amaranta, es correcto, Miriam. Ohms. ¿Sí? Entonces aquí tengo ohms. Ok. Encuéntreme la resistencia total de ese circuito en serie.
¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da la resistencia de ese circuito en serie? 30 ohms. Ohms. Ok, muy bien, Miriam, muy bien, Abigail. Georgina, Karen, Amaranta, Ana Rosalía, ¿dudas? No, ninguna. 30, igual. Ok, ¿por qué? Si se dan cuenta, aquí tengo 6 voltajes, 6 voltios. ¿Por qué no sumo esto? ¿Por qué no sumo esos 6 voltajes? Porque ese es el voltaje del cable que soporta el cable. Es correcto, no puedo, si tengo manzanas, si tengo naranjas, no puedo sumar manzanas más naranjas. Sumamos manzanas más manzanas y naranjas más naranjas, ¿va? Me voy tantito al proyecto integrador, a la actividad integradora 2. Ahí va. Ok, ya pueden ver la actividad integradora 2. Sí. Ya. Sí. Ok, ahí Sí. va. Dense cuenta aquí. Esto es lo que van a hacer ustedes con la actividad integradora 2. Dense cuenta. En una habitación quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente. Este es el primer error que cometemos. Ahí me dice que 2 focos LED de 12, la W significa watts. Ahí por lo regular siempre consideramos un solo foco, pero un solo foco mide 12 watts. Entonces ahí yo tengo que tener 2 focos de 12 watts, ¿sí? Cada foco mide 12. Si tengo 2, pues son 24. Una plancha de 1200, un televisor de 180 y un ventilador de 80. Aquí me dice en el 1.1 cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo. No necesito nada que hacer más que sumar lo que acabamos de hacer ahorita, todas las potencias. ¿Por qué? Ahorita les dije por qué no considero el voltaje. ¿Por qué no puedo sumar voltaje más voltaje? No puedo sumar amperes y voltaje, no los puedo sumar. Entonces nada más voy a sumar puros watts. Les digo porque de repente me suman ese valor de los 127 volts y eso no aplica, ¿sí? Para que sepan. El 1.2 van a calcular la corriente total, usa la ley de watts, ¿sí? Aquí necesitamos usar la ley de watts. ¿Cuál es la ley de watts? Me voy a ir tantito aquí y al recurso, ¿sí? Esto que hicimos aquí, eso que hicimos ahí, aquí estamos calculando la intensidad de corriente usando la ley de watts. Podemos calcular la intensidad de corriente usando la ley de ohms, pero la actividad es clara con lo que me está pidiendo. Me pide que yo calcule que yo calcule la intensidad de corriente con la ley de watts. Entonces, para que tengan cuidado, perdón, ahí voy, para que tengan cuidado con ese aspecto. Ok, ahí está. Cuando yo calculo la intensidad de corriente, se van a ir a esta tablita y van a hacer lo mismo que hicimos ahorita. ¿Cuál es el calibre que me recomiendan? Ahí sí, no, siempre por lo regular lo marcan, ustedes pónganle. No, yo sugiero el calibre 18 porque la intensidad de corriente me dio 5 amperes. Un ejemplo, ¿va? Ustedes tienen que decirme por qué escogieron ese calibre. Hasta ahí, ¿quién tiene dudas? Ninguna, gracias. Sí, Ninguna. la actividad no está difícil, está muy sencilla. Eso todavía no está difícil. Ok. La ley de Ohms, yo les decía ahorita, la ley de Ohms, ahorita vamos a ver la ley de Ohms.
La ley de Ohms es mucho más fácil que la ley de Watts. ¿Por qué? Porque nada más tiene 3 letras. Tiene voltaje, tiene resistencia y tiene intensidad de corriente. La R, que es la resistencia eléctrica, aquí lo tengo con celeste, me dice que es ohmios. Y la letra griega omega también me representa los ohms. En amarillo puse la letra I, que es la intensidad de corriente, que atraviesa un conductor y se expresa en amperes, en amperios, o la letra A. La V es el voltaje, ¿sí? Y el voltaje es la diferencia de potencial. Esta palabra que puse en verde, de repente vamos a encontrar problemas que nos hablan de diferencia de potencial. Y cuando nos hablan de diferencia de potencial, nosotros tenemos que encontrar el valor de V. Y la unidad de medida son voltios. Entonces, es muy parecido a la ley de Watts y la ley de Ohms. Son las mismas letras. La única diferencia es que la ley de Watts se le agrega la letra P, que es potencia. Estas son las 3 fórmulas de la ley de Ohm, ¿sí? Voltaje, si yo desconozco voltaje, utilizo la primera. Si no conozco la resistencia, utilizo la segunda. Si no conozco la intensidad de corriente, utilizo la tercera. ¿Dudas? Ay, activé mi cámara. Ninguno. ¿No hay dudas? Ninguna. Ok. Denme menos de un minuto. No tardo, ahorita regreso. Menos de un minuto. Ok. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, vamos a continuar. Sí, asesor. Estas son las 3 fórmulas que vamos a utilizar. Ok. Necesito que me resuelvan ese problema. Si alguien lo resuelve, me dice. Sería 3 amperes. Ahorita vamos a ver, ahorita vemos, Karen. Ahorita vamos a ver a quién más le da el mismo valor que a ti. Amaranta, ¿cuánto te da? A mí también me da 3 amperes. Ok, muy bien, Miriam. Georgina, Amaranta. A mí también me da 3 Ok, amperes. muy bien, Abigail. Ana, Rosalía, Amaranta, ¿cuánto Igual les da? 3. Ok, muy bien, Igual Georgina. 3. Ok. Vamos a ver si es cierto. Vamos a resolverlo. Para calcular vamos a utilizar pues los datos, ¿verdad? Aquí es más fácil, ¿por qué? Porque como les dije hace rato, nada más utilizamos 3 letras.
Ok, aquí tengo, dice, calcula la intensidad de corriente. Aquí me habla de que calcule la intensidad de corriente, por lo tanto, lo que no conozco es la letra I. ¿Sí? Y luego dice que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms. Entonces, la resistencia son 10 ohms. Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Entonces, el voltaje es 30 volts. ¿Y qué voy a utilizar? Pues nada más utilizo la fórmula amarilla. Y la fórmula amarilla es 30 entre 10. Entre 10 y esto me da 3 amperes. Ok, hasta ahí, ¿quién tiene dudas de cómo encontrar la intensidad de corriente utilizando la ley de Ohms? ¿No? ¿No hay dudas? Ninguna. No. No, ninguna. Ok, No, ninguna. me voy a llevar, estos datos van a ser los mismos, o sea, las mismas letras, ¿va? Encuentren lo que me pide. El primero que termine me dice. Si alguien lo encuentra, me dice. $40 volts. Muy bien, 40 Abigail. volts. Ok, muy bien, Karen, pues ya llevamos 2. ¿Los demás? Igual, 40. Que muy bien, Georgina. Amaranta, Miriam, Ana, José. ¿Cuánto les da? 40 volts también. Ok, muy bien. Lo voy a resolver. Dice, calcula el voltaje. Aquí mismo me dice, calcula el voltaje, ¿va? Entre 2 puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente. Aquí me dice, una corriente de 4 amperes. Entonces la I vale 4. Y presenta una resistencia de 40 ohms. Entonces, la resistencia son 40 ohms. Yo voy a utilizar la primera fórmula, que es la fórmula amarilla, y nada más voy a sustituir los valores. La I, pues son 4 amperes. Y la resistencia, pues son... perdón, me equivoqué. Son 10. Sí, me fui con lo que me dijeron. Ahí va. Y son 10. 10 ohms. Esto es igual a 40 volts. ¿Dudas? Ninguna. Ok. Ninguna. Me voy a llevar otra vez esto y calcúleme lo que les está pidiendo. Serían 55 volts. Ahorita vamos a ver cuánto les da. ¿Sí les da 55? ¿Sí les da 55? No, disculpe, asesor, me equivoqué de fórmula. Ok. Amaranta, ¿cuánto te da? Me da 2.2. Georgina te da 2.2, ¿qué?
Son Do- ohms. No, son amperes. ¿A los demás? Amaranta, ¿cuánto te da a ti? Me da 2.2. Aquí sería ohmios o omegas, pero no sé. 2.2 omegas. ¿2.2 qué? Omega. No. Resistencia. ¿Cuál es Serían lo? 2.2 amperes. No, 2.2 ohms. es correcto, Abigail. Acuérdense, la resistencia son ohms. La letra omega me lo representa, pero es ohms. La resistencia siempre va a ser ohms. La intensidad de corriente son amperes. La V, que es el voltaje, son los volts o voltios. De repente lo vamos a encontrar como vatios. Y la potencia es watts, ¿sí? Para que no se les olvide. Ok, calcula la resistencia. Aquí está, me está diciendo que la resistencia es la que no conozco. Entonces la resistencia, le pongo así, con una intensidad de 5 amperios. La I es amperes, entonces aquí le pongo 5 amperes. Y una diferencia de potencial de 11 voltios. Entonces utilizo, como desconozco la R, pues utilizo la segunda fórmula, que es la de en medio. Y tengo 11 y tengo 5. 5 amperes. Y 11 entre 5 es 2.2 ohms. Hasta aquí, ¿quién tiene dudas? Ninguna. Ok, nadie tiene dudas. Ninguna, gracias. Ok, muy bien. Dense cuenta de algo, ¿sí? Aquí yo tengo datos. Tengo el dato de... Mis datos me piden que yo tengo una potencia de 400 watts. Tengo un dato de un voltaje de 30 volts. Y quiero encontrar la resistencia, ¿sí? Empiecen a buscar la resistencia, pero no quiero que nadie conteste. Yo ahorita necesito preguntar, ahorita le voy a preguntar a alguien porque quiero saber si realmente lo saben hacer. No respondan, primero lo encuentren y cuando lo encuentren nada más levanten la manita que ya lo encontraron y ahorita voy a escoger a alguien para que me diga qué resultado les dio. ¿Sí? Ok. Cuando terminen nada más levanten la mano. Si alguien termina, nada más levanta la mano. No me digan el resultado.
Ok, no me digas, Karen, cuánto es. Yo ahorita quiero ver quiénes lo pueden hacer. Muy bien, Karen, muy bien, Georgina. No digan cuánto les da. Ok, Karen y Georgina ya terminaron. Ok, muy bien, Miriam, ya van 3. Muy bien, Ana, ya van 4. Falta Amaranta, me falta Abigail y me falta Carlos. Si quieren ya pueden bajar la mano. Ya nada más me faltan 3 personas. Falta Amaranta, Abigail y José Carlos. Muy bien, José. Me falta Amaranta y falta Abigail. Ok, muy bien, Amaranta. Ya nada más falta Abigail. Abigail, ¿sí pudiste o tienes dudas? Ahorita como quiera lo voy a resolver. No pasa nada si no lo resuelves. Nada más quiero ver si ya lograron entender esa parte. Ok, Amaranta, ¿cuánto te da? 13.33 ohm. 13.33 ohms. ¿Cuánto les da a los demás? Karen, José, Miriam, Ana, Georgina, ¿cuánto les da? Yo lo hice al revés, me salía 12,000 ohms. Ok, no pasa nada. Yo les he dicho, si se equivocan, no pasa nada. Miriam, Karen, ¿cuánto les da? A mí me da 360,000 ohms. Miriam, A mí me da 5,333.33. ok, lo voy a resolver porque Georgina, Amaranta, Miriam y Karen me dieron cuatro resultados diferentes. No pasa nada, vamos a ver quién tiene razón. ¿Por qué les puse este problema? Porque este problema viene uno similar en la actividad, ¿sí? Ok, dense cuenta, yo tengo potencia, tengo voltaje, tengo resistencia. Para calcular la resistencia, yo necesito la ley de Ohms, ¿sí? Para calcular resistencia, yo necesito la ley de Ohms. Pero dense cuenta, sí tengo voltaje, tengo 30 volts. Pero Ay, no puedo... disculpa, a mí se me había trabado el internet. A mí me dio 0.075 ohms. Ok, muy bien, Abigail. Ahorita como quiera lo voy a hacer porque a todos les da diferente resultado, entonces ahí sí, no sé quién está bien. Ahí voy. Dense cuenta, yo no puedo resolver directamente la resistencia porque no conozco la I. Tengo 2 incógnitas y cuando tengo 2 incógnitas no puedo. Pero, por ejemplo, como yo desconozco la I, porque yo necesito calcular resistencia y desconozco la I, pero tengo potencia, tengo voltaje, entonces me voy a la ley de Watts, ¿sí? Aquí está. Yo utilizo, estas dos fórmulas las voy a utilizar. Ahorita les digo por qué. Ahí va. Dense cuenta, yo tengo potencia, voltaje y tengo la I. Yo necesito encontrar la I, entonces hago el mismo despeje. Por eso les puse esta fórmula donde iban a despejar. Entonces la potencia, voy a dejar la fórmula ahí para que sepamos cuál. Y voy a dejar la fórmula, la verde, para que sepamos de dónde sale cada uno de los datos. Ahí voy. Ahí voy. Esta es la fórmula para la resistencia. Esta es la fórmula para encontrar I utilizando, porque tengo datos de potencia y voltaje. Entonces potencia
me da 400 watts y el voltaje me da 30, ¿sí? 30 volts. Si yo divido 400 entre 30, me da 13.33. Ok, esto es lo que me dio I. Pero entonces, yo conozco el voltaje, que es que es 30, y ya nada más me faltaba encontrar I, que es 13.33. Acuérdense que la I es amperes. Amperes. Y, ok, y si divido 30 entre 13.33, 30 entre 13.33, a ver, espérame. Voy a utilizar la calculadora de Google. Es que, ¿o cuánto les da 30 entre 13.33? Dígame, porfa. 2.250. ¿A quién le dio ese resultado? A mí también. Lo 2.2505. mismo. ¿Qué les dio ese resultado? Sí. Ok. A mí me dio 399.9. Ok, lo hiciste mal, Carlos. Así como lo acabamos de hacer, ese es el procedimiento y ese es el resultado correcto. ¿Sí? Amaranta, me habías dicho 13.33, nada más te quedaste hasta donde está la I. Sí, hasta ahí me quedé. Ok. Dudas. Esto que acabo de hacer lo van a hacer en la actividad integradora. ¿Sí? Exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Por eso quería que ustedes entendieran cómo hacerlo. ¿Dudas? Ninguna. Ninguna. Ok, muy bien. Dense cuenta. Esta fórmula que está aquí, esta fórmula es de la ley de Watts, ¿sí? ¿De dónde saco esta fórmula? Aquí, esta fórmula está aquí. Es de las primeras que vimos. Aquí está, ¿sí? Que es esta que está aquí, potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Lo estoy sacando de la ley de Watts. Me voy a ir aquí. Sí, dense cuenta, me pide calcular resistencia. Si la R está dividiendo, ¿cómo lo paso al otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Voy a dejar eso para que sepan de dónde sale, ¿sí? La R está dividiendo, lo pasé multiplicando. La potencia está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. 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 Ok. Dense cuenta. El voltaje está elevado al cuadrado, es 400. Nada más le voy a poner la W, sabemos que la W representa al voltaje. A ver si me deja. Ok, sí me dejó elevarlo al cuadrado. Y la R y la. Perdón, me equivoqué. Aquí es 30. 30 V al cuadrado y la potencia va abajo. Es 400. Háganme esa operación y díganme cuánto les da. 0.075. Algo está mal. No, se me hace que el 30 no lo elevaste al cuadrado. 2.25. 2.25, ¿qué? Sí, 2.25 ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? ohms. Ohms, ¿sí? Ok, dense cuenta. Me voy a llevar este resultado que hice aquí.
y compárenlo con ese. ¿Qué está pasando? Es el mismo. Es el mismo resultado. Ok, entonces significa que tengo dos maneras de encontrar la resistencia, utilizando primero la ley de Watts y luego la ley de Ohms, o utilizando la ley de Watts directo. En este que tienen aquí, voy a eliminar este. Aquí estamos utilizando la ley de Watts directo. En este que acabamos de hacer aquí, primero utilicé la ley de Watts para encontrar la intensidad de corriente y luego utilicé la ley de Ohms para encontrar la resistencia. Me voy a ir tantito al proyecto integrador. Nada más para, ya vamos a terminar. Ok, dense cuenta de algo. Dice, a mí me está dando el voltaje que es 127 volts y me está dando la potencia. Resuelve cuál es el valor adecuado de la resistencia. Utiliza las fórmulas revisadas en la semana. Esta es una fórmula. Aquí nosotros esta es la ley de Ohms, la primera que está arriba, y esta es la ley de Watts, ¿sí? ¿Qué significa? Que el procedimiento correcto es este, ¿sí? Este es el procedimiento correcto. Primero calculo la I utilizando la ley de Watts y luego calculo la resistencia utilizando la ley de Ohms. Sí, pero no me dice, realmente ahí no me dice, nada más te dice utiliza las fórmulas revisadas en la semana. Entonces, si ustedes también lo hacen así directo, no pasa nada. El resultado nos va a dar exactamente el mismo. O lo pueden hacer de las dos maneras para comprobar que el resultado que están haciendo es correcto. Ok, Georgina, Amaranta, Miriam, Ana, Abigail, Karen, José Carlos, ¿dudas? Ninguna. Gracias. Disculpe, maestro. A veces a mí se me confunde mucho lo de como potencia, resistencia e intensidad. Esas son las palabras que luego así como que se me confunden a lo que se refiere, pues. No pasa nada, Amaranta. Ahorita, por ejemplo, a lo que voy es que ahorita es la semana 1, ¿sí? ¿Por qué me interesaba mucho que ustedes entraran en la semana 1? Por lo que les decía, por ejemplo, la ley de Coulomb que vimos el miércoles, lo van a utilizar a lo largo de las 4 semanas. La semana que viene vamos a utilizar otra vez, en la actividad integradora 3 utilizamos ley de Coulomb. En la actividad integradora 4 utilizamos otra vez ley de Watts y ley de Ohms. En la actividad integradora 5 vamos a utilizar otra vez ley de Coulomb. Y en la actividad integradora 6 volvemos a utilizar ley de Watts y ley de Ohms. Y para el proyecto integrador volvemos a utilizar ley de Watts, ley de Ohms y ley de Coulomb. Por eso la primera semana es importante. Si hoy empezaron a comprender estos conceptos, se les va a hacer más fácil, ¿sí? La semana que viene ya para la actividad integradora 3, ya la mitad ya se la saben, que es ley de Coulomb. El miércoles nada más les voy a explicar la otra mitad. De todas las actividades, la actividad integradora 3 es de las más complejas, ¿sí? La que vamos a ver el miércoles de la semana que viene. Pero si ahorita todavía no se aprenden los conceptos como debe de ser, no hay problema, ¿sí? Todavía para la semana 4 ustedes ya van a tener más confianza y ya van a poder hacer todavía más cosas. Ahorita yo hice que ustedes hicieran la ley de Ohms solitos porque es muy parecido a la ley de Watts. Entonces, yo lo que quiero es que vayan perdiendo el miedo, ¿sí? Si nos equivocamos, no se sientan mal. ¿Por qué? Porque apenas están aprendiendo. Yo, como les dije, yo prefiero que se equivoquen aquí a que se equivoquen cuando estén solitos. Ok, mañana sábado voy a estar conectado toda la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Voy a estar conectado de manera intermitente por cualquier duda que ustedes tengan. El domingo también voy a estar conectado desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Y, yo estoy calificando y estoy entrando de manera intermitente. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, pregúntenme, ¿sí?
Yo les he dicho, yo prefiero que me pregunten a mí a que revisen actividades que estén en la red y que no se den cuenta y cometan plagio. ¿Por qué? Porque el plagio ahí sí no pueden volver a entregar la actividad y les afecta mucho en su calificación. Entonces, no revisen actividades que estén en la red porque se pueden equivocar. Con solo entrar a las sesiones van a ser capaces de resolver las actividades integradoras. Georgina, Amaranta, Miriam, Ana, Abigail, Karen, José, dudas. Ninguna, gracias. Ninguna, maestro. Gracias. Ninguna. Ninguna. Ok, Por el momento, ninguna. entonces, pues los voy a dejar descansar. Una disculpa, nos pasamos 7 minutos, pero yo quería que quedara claro la última parte porque es parte de lo que van a hacer ustedes. Entonces, de mi parte sería todo. Ahorita, esa presentación en PowerPoint lo voy a subir al foro novedades. Ahí va a estar disponible para que lo puedan descargar. Y el video va a estar disponible en la pizarra de sesiones. Ahí voy a colocar el video. Unos 20 o 30 minutos a más tardar ya van a tener el recurso y van a tener el video. Entonces, cuídense mucho, que pasen bonita noche y seguimos en contacto por medio del mensajero de la plataforma. Hasta luego. Que descansen. Adiós. Buenas Sí, noches. buenas noches, que descansen. Buenas noches.